Bueno, muy bien. Vamos a comenzar a retomar donde dejamos en la clase anterior. Voy a repasar un poquito las dos o tres pantallas últimas que vimos. La vamos a hacer una pasada rápida para refrescar un poquito los temas y continuar. Nosotros en la clase anterior estuvimos hablando de fuentes de financiamiento de una empresa. Y entonces dijimos que había dos fuentes de financiamiento. Había una fuente de financiamiento que era, o fuentes de financiamiento que podíamos llamar internas, y que eran aquellas fuentes de financiamiento que se generaban dentro de la empresa, o por lo menos eh, por, eh, por el lado de los propietarios, ya sea como aportes que podían realizar o como resultados producto de las operaciones que realizaba la empresa. Entonces ahí nos encontrábamos, y o sea, por eso las llamamos fuentes de financiamiento internas, porque digamos no tenemos que recurrir a alguien o a entes, entes o personas que son ajenas a la empresa, sino que lo haríamos internamente, sin recurrir a ese tipo de financiamiento, ya sea porque lo hacemos a través de los propietarios, ¿eh? Y vamos a ver de qué manera podían aportar esos propietarios. Entonces habíamos dicho que una de las formas era a través de aportes de esos socios o propietarios. Cuando hablamos de socios propietarios podemos hablar de socios, accionistas, etcétera. O sea, depende qué tipo de sociedad, por ahí podemos hablar de socios, podemos hablar de accionistas. Por ejemplo, la SRL tienen socios porque participan con cuotas de capital. En el caso de los accionistas tienen acciones, por eso los llamamos accionistas, pero en definitiva, así en el vocablo común hablamos de socios o de propietarios, porque en realidad los socios son dueños de la empresa, solamente que en lugar de ser uno son varios, y lo mismo los accionistas. Cada accionista tiene un pedacito de la empresa, tiene una acción que representa una porción del capital de la empresa. Los socios de una, por ejemplo, de una SRL, que son sociedades de personas, tienen una cuota social de esa empresa. O sea, la cuota social también es una mínima parte en que se divide el capital. Y bueno, en el caso de las SRL, que son sociedades de personas, se divide ese capital en cuotas sociales. En el caso de las sociedades anónimas, se dividen en acciones, que también es la mínima parte en la que se divide el capital. Y bueno, y los propietarios tienen, o los accionistas tienen una cantidad de X de acciones y bueno, por lo tanto participan en un porcentaje de ese capital. Entonces, bueno, eh, por supuesto que cuando se constituye una empresa, esos socios que realizan aportes. Esos aportes son para adquirir cuotas sociales, para adquirir acciones, etc. Entonces, en el momento de constituirse legalmente esa sociedad, habíamos visto que se hacían aportes para obtener partes, porciones de ese capital. O también podía suceder que durante la vida de la empresa los socios puedan ir realizando nuevos aportes, por ejemplo, aumentos de capital, o a veces aportes que se van haciendo transitoriamente y que quedan a cuenta de futuros aumentos de capital, pero de alguna manera u otra siempre van, digamos, van a incorporarse a la empresa. Recordemos, acá tenemos que tener presente una cosa, que los aportes que se realizan no tienen no son un préstamo que el socio le hace a la empresa, sino que es un dinero que ingresa a la empresa para aumentar el capital de la empresa y en definitiva no tiene una devolución eso, no es algo transitorio, sino que es un aporte que tiene el carácter de definitivo. A veces puede ser que algún aporte pueda volver atrás, pero son casos puntuales que no, y ya es un aspecto legal que, bueno, no vamos a entrar en eso. Pero normalmente, pero los aportes, digamos, tienen ese carácter, o sea, son un dinero que ingresa a la empresa y que en definitiva queda dentro del patrimonio de la empresa. No hay una devolución, no es como un préstamo que tiene una devolución. Esto no. El aporte queda en la empresa.
Entonces, esos aportes van a formar parte del capital de la empresa. Y por supuesto, cuando esos aportes ingresan, están financiando a la empresa. O sea, ¿sirven para qué? Para financiar la empresa. Bien. Además, dijimos que la empresa puede generar utilidades. Habíamos dicho la empresa pueden ir generando utilidades con sus operaciones. Y esas operaciones, ¿qué generan? Y bueno, pueden generar resultados. Si son, acá estamos hablando de utilidades, por ejemplo. Bueno, quiere decir que la empresa pudo dar ganancias, pocas o muchas, pero ganancias. Bueno, esas ganancias tienen la particularidad de que se pueden llegar a distribuir. O sea, cuando hay ganancias en una empresa, al finalizar el ejercicio, una vez aprobado el balance comercial y todo, bueno, se puede llegar a votar una distribución de utilidades. Esa distribución de utilidades implica que a cada socio se le va a repartir, o se le va a entregar una parte de esas utilidades proporcional al capital que tienen aportado. Entonces, si por ejemplo todos nosotros somos socios de una empresa o accionistas de esa empresa, bueno, al final al aprobarse el balance, bueno, se puede llegar a aprobar distribución de utilidades, que normalmente se conoce como, caso de acciones, como dividendos, y son es un dinero que se distribuye en función de la participación que tiene cada uno. Qué sé yo, si yo tengo el 10% de la porción que se decide distribuir, recibiré el 10%, si otro tiene el 15%, recibiré el 15%, y así, hasta completar el 100% de lo que se distribuye. No estoy hablando de de la totalidad de las utilidades, sino de una parte de las utilidades que pueden distribuirse, ¿no es cierto? Bueno, ahora, en muchos casos, o sea, si esas utilidades se distribuyen, ¿qué quiere decir? Que van a parar al bolsillo de los accionistas o de los socios. Entonces, si la sociedad le entrega dinero, deja de tener ese dinero y no tiene esos recursos para poder financiarse o hacer algún tipo de compra, etc. Entonces, digamos, pierde recursos cuando entrega esos dividendos. Y obviamente se disminuye el patrimonio de la empresa porque, digamos, hay una distribución. No es una pérdida, pero sí es una distribución de utilidad. Es decir, lo que estaba en la empresa, un pedacito de lo que estaba en la empresa va a parar al bolsillo de los accionistas. Hay como una retribución que tienen. Ahora después lo vamos a ver un poquito mejor, más detallado eso. Pero entonces, claro, ese dinero que va a parar al bolsillo de los accionistas deja de estar en la empresa. Entonces, eso sería como una desinversión que vamos teniendo porque, digamos, sale dinero de la empresa y va a parar al bolsillo de los accionistas. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, si una empresa quiere a lo mejor financiarse y los accionistas por ahí dicen, bueno, en lugar de retirar más utilidades, pueden retirar menos cantidad de utilidades y dejar una parte en la empresa para que la empresa vaya creciendo. O sea, no sacar todo el dinero que pueden sacar, sino por ahí a veces deciden dejar algunas utilidades y no repartirlas, y entonces de esa manera logran una financiación hacia la empresa, no hacen un aporte, pero digamos no se llevan utilidades. Una forma también de financiarla, Y en muchos casos, a veces como ponemos acá, bueno, en algunos casos por ahí se decide al principio, o en algunos momentos de necesidad, por ahí no distribuir, si están en condiciones de no depender de esas utilidades, por ahí a veces deciden no distribuir utilidades y que esas utilidades se reinviertan o queden, digamos, trabajando en la empresa a los efectos de financiar la actividad de la empresa. Bien, entonces el tema de reinvertir esas utilidades o no distribuirlas implica una financiación hacia el ente. La otra forma también, habíamos dicho, de financiar una empresa podía ser a través de la venta de algunos activos. Y por eso le poníamos acá desinversiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa a veces tiene en sus activos, a lo mejor, por ejemplo, un terreno, un edificio, una máquina, que por ahí está en desuso, ¿no es cierto? O un terreno que a lo mejor lo adquirieron, habíamos dicho, como a modo de inversión,
porque lo tenían ahí como inversión y lo compraron a lo mejor en algún momento porque tenían la oportunidad de hacerlo y en lugar de hacer otro tipo de inversión decidieron comprar ese inmueble, ese terreno para tenerlo como una inversión, como una reserva. Y bueno, y a lo mejor porque, qué sé yo, ese terreno se podía valorizar un poco más después, entonces bueno, por ahí lo tenían. Y en algún momento de necesidad de generar fondos para poder, qué sé yo, ampliar algún sector de la planta o comprar máquinas o qué sé yo, bueno, deciden a lo mejor en lugar de tomar un préstamo, vender ese terreno que lo tienen ahí como inversión y ese dinero incorporarlo al circuito productivo, porque eso mientras estaba ahí como inversión a lo mejor se iba valorizando, pero no producía nada. Entonces, bueno, en algún momento uso ese recurso para poder adquirir otros bienes que me permitan a lo mejor tener un mayor crecimiento sin necesidad de tener que financiarme con un banco, con terceros. Lo mismo, bueno, terreno, edificio, lo que sea. También puede ser que la empresa pueda haber tenido alguna máquina en desuso que a lo mejor no la utilizaba en el proceso productivo, o le estaba sobrando en el proceso productivo, o había discontinuado algún tipo de operación y por lo tanto esa máquina ya no la iba a usar, entonces por ahí en lugar de tenerla ahí sin operar y para que se arruine de no usarse, por ahí tiene un precio interesante de venta y la vende y con eso aprovecha para comprar materiales, etcétera, o hacer algún otro tipo de obra que necesita y que la va a usar. Y entonces es una forma también de financiarse, o sea, de eliminar activos fijos que tenía ahí inmovilizados y de esa manera hacerse de líquido para poder hacer frente a algún tipo de nueva inversión o algún negocio nuevo. Bueno, entonces eso o para fortalecer el negocio que está en marcha. Y de esa manera obtener fondos para poder financiarse. Otra, después empezábamos ya con las fuentes de financiamiento ya que no eran dentro de la empresa, sino que eran externas a la empresa. Y entonces acá jugaban, por ejemplo, los proveedores. Esta es una fuente, decíamos, bastante común. ¿Por qué? Porque los proveedores son aquellos que, digamos, nos suministran a lo mejor materiales para poder utilizar en el proceso productivo o en el proceso de reventa. Si supongamos que podemos ser una empresa que comercializa bienes o servicios, bueno, y entonces tenemos proveedores de bienes, de servicios, etcétera. Bueno, esos proveedores por ahí nos dan un plazo para que le paguemos. Ese plazo que nos dan para que le paguemos es un plazo de corto plazo, de muy corto plazo, a lo mejor son 30 días, 60 días. Bueno, pero en ese plazo nosotros por ahí nos da tiempo a fabricar el producto o a venderlo y a lo mejor cobrar, recibir algo y entonces con eso ya poder hacer frente a los pagos a proveedores o a los pagos de impuestos, a los pagos que tengamos que hacer, sueldo, etcétera. Y entonces, digamos, sin necesidad de pedir un préstamo, el proveedor es quien nos dio esa pequeña financiación así cortita, en muy cortito plazo. Pero bueno, es una forma también de financiarnos, porque la financiación puede ser en corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Eh, Generalmente la que podamos obtener con los proveedores van a ser de muy corto plazo. En algunos casos yo les decía que hay empresas que a veces empresas a veces grandes que por ahí quieren tener algunos proveedores exclusivos para que no se paralice su proceso productivo y entonces por ahí suelen desarrollar algunos proveedores para que los atiendan, digamos, con, con, con preferencia o por ahí casi con exclusividad. Entonces por ahí les dan una mano para que puedan desarrollarse y digamos, le permiten a esos proveedores que le dan una ayuda a lo mejor para que puedan crecer. Bueno, en ese caso a lo mejor están recibiendo, una empresa está recibiendo ayuda de sus clientes o sus futuros clientes, ¿no es cierto? Pero muchas veces, a lo mejor esas empresas también van hacia atrás y le dicen a sus proveedores, bueno, acá va a haber trabajo, vamos a tener mucha actividad, nos vamos a poder vender bien y a los proveedores que las proveen a ellas, pedirle también que los esperen un poquito, que le den más plazo para pagar porque
pueden hacer una cadena interesante y bueno, digamos, comercializar o producir con una periodicidad importante y con una cantidad importante que le puede venir bien a todos. Entonces por ahí esa financiación a veces se da y a veces se da con un poquito más de, de plazo. Pero bueno, son financiaciones siempre de corto plazo, que también van calzadas con la financiación que después la empresa le va dando a sus clientes, porque también para cobrar después por ahí da financiación y así. O sea, es una cadena que se va haciendo en que las empresas por ahí se van financiando en el corto plazo entre clientes y proveedores. Pero después también están otro tipo de financiaciones que pueden ser en el corto plazo o también entran en el largo plazo. Por ejemplo, los préstamos bancarios y financieros. Ahí pueden ser de corto, mediano y también largo plazo. O sea, por ejemplo, un adelanto de un banco o una, una financiación corta, a veces a través de la negociación de valores. Por ejemplo, tenemos cheques a 60, 90 días y entonces se lo entregamos al banco para que el banco nos dé el dinero. Por supuesto que se va a descontar los intereses correspondientes a esos días de espera que ellos van a tener, pero nosotros nos hacemos del dinero antes y entonces por ahí disponemos de ese dinero para poder hacer frente a nuestras obligaciones o a nuestras inversiones. Y bueno, llegado el momento, el banco deposita esos cheques, cobra y bueno, y se hace del dinero. Y es un préstamo, en definitiva es un préstamo que nos está haciendo el banco porque, digamos, es contra un documento. El cheque, en este caso, puede ser que llegado el momento tenga algún problema y el banco no lo pueda cobrar, en cuyo caso tendremos que poner el pecho nosotros y hacer frente a esa obligación porque nos tendrán que porque en ese caso ellos nos anticiparon el dinero y si después no pueden cobrar el cheque, bueno, tendremos que hacer los reclamos correspondientes y bueno. Pero mientras tanto, nosotros obtuvimos el dinero. Por eso los bancos, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de adelantarnos ese dinero, o nos dan la posibilidad de adelantarnos ese dinero a través de una retribución que ellos tienen, que son los intereses, ¿no es cierto? O sea, pagamos intereses para obtener ese préstamo corto. También puede ser que pidamos un préstamo de más largo plazo para la financiación de algún bien, ¿no es cierto? Puede ser, si yo, tenemos que comprar una máquina y pedimos una financiación de largo plazo, qué sé yo, un préstamo a 60 cuotas, y entonces decimos, bueno, vamos para nosotros, compramos el bien de contado y después se lo vamos pagando al banco en cuotas. Y por supuesto también nos cobrarán sus intereses, etc. Pero, digamos, podemos obtener el dinero para poder operar con una máquina nueva, por ejemplo, bueno, y con nosotros ir generando beneficios, ir generando ingresos con esa nueva máquina, y bueno, y con ese dinero que vamos obteniendo de los ingresos que vamos teniendo, y generaremos utilidades que nos va a alcanzar teóricamente para ir pagando el préstamo. Obviamente no es esto nos va a alcanzar, bueno, hay que estudiarlo y ver si es así o no. Por eso también hay que hacer una serie de análisis cuando uno solicita un préstamo, pero dentro de todo, digamos, el objetivo de ese préstamo es obtener algún dinero para hacer algún tipo de inversiones. Generalmente los préstamos de largo plazo son para ese tipo de cosas, para hacer algún tipo de inversión también duradera, ¿no es cierto? Bueno, eso por el lado, ¿no es cierto?, de los bancos y entidades financieras, pero también a veces podemos tener algún tipo de financiación, acá es muy común, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, del tema fiscal. Por ejemplo, una moratoria para pagar impuestos, o para pagar deudas impositivas o deudas previsionales, deudas sociales, previsionales. Entonces, bueno, por ahí entramos en planes de pago, en moratorias, que nos permiten a lo mejor hacer un plan de cuotas, y a veces son planes de muchas cuotas, a veces de 48, 60 cuotas, de 120, qué sé yo, hay planes moratorias largas,
que por ahí, bueno, es una forma de financiarnos, es decir, tenemos una deuda importante con el fisco y en lugar de abonarla, de contado, o pagar, bueno, por ahí, accedemos a algún tipo de plan de pago y bueno, y vamos, y ese dinero, en lugar de utilizarlo todo junto para abonar una deuda fiscal o social, lo vamos utilizando, en la empresa y mientras tanto eso lo vamos pagando en cuota. Es una forma también de obtener algún tipo de financiación. Por supuesto que también pagamos un interés. Muchas veces estos intereses son a veces más convenientes que los de los bancos, pero obviamente, bueno, en el caso que tengas deudas impositivas. Generalmente cuando hay, lo que pasa que muchas veces es una forma de financiarse, pero muchas veces cuando la empresa tiene muchas deudas impositivas, porque también han tenido bastantes inconvenientes para generar utilidades y poder salir adelante. Entonces, a veces cuando entran en moratoria no es tanto que me estoy financiando para adquirir algo, sino que por ahí me estoy financiando porque no pude pagar determinadas cosas. Entonces, bueno, no es como el caso de un préstamo que pide un préstamo para comprar una máquina. Acá es distinto. Pero a veces, por ahí puede ser un aprovechamiento en el caso de que a veces hay planes cortos de pago de 8 o 10 cuotas y a lo mejor decís, bueno, tomo ese plan y en lugar de pagar este impuesto de golpe lo meto en la producción esto y esto lo pago en cuotas porque el interés me conviene y por ahí no tengo que hacer tanto lío en el banco ni nada y simplemente con presentar un plan de pago lo tengo prácticamente en el momento y no tengo que hacer ninguna gestión de trámite en el banco para que me aprueben un préstamo, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas veces se puede utilizar también este tipo de financiación. Es una forma también de financiarse. Bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué se financia? ¿Qué es lo que estamos financiando cuando accedemos a o bien a una financiación propia, como dijimos, por el lado de los socios, de accionistas, o cuando accedemos a una financiación de terceros? Bueno, lo que estamos financiando es el patrimonio de la empresa, el patrimonio de la empresa. ¿Y, ¿Y qué es el patrimonio de la empresa? Bueno, el patrimonio de la empresa son todos los bienes que posee la empresa o todos los derechos que posee la empresa, sin tener en cuenta lo que debe, o sea, todo aquello que la empresa tiene para poder operar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo dinero en el banco, lo puedo usar para hacer operaciones. Lo tengo disponible. Si tengo dinero en la caja, lo mismo. Si tengo inversiones, bueno, puedo seguir teniéndola como inversiones, puedo vender esas inversiones, puedo generar fondos con eso. Si tengo mercaderías, también. Si tengo cuentas a cobrar, también. Son derechos que tengo y bueno, y eso termina convirtiéndose, o sea, algunas de estos activos pueden ser que tarden un poco más en convertirse en pesos, pero de alguna manera son activos que en algún momento se van a convertir en pesos. Entonces, eh, o lo puedo utilizar para pagar algún tipo de obligación, etcétera. O sea, son bienes o derechos que la empresa tiene a su disposición para poder operar. Entonces, lo mismo con los bienes de uso, son máquinas, etcétera. ¿Por qué decimos que no nos interesan las deudas acá? Bueno, porque si por ejemplo yo tengo una máquina y esa máquina está prendada porque estoy pagando un préstamo bancario que me hicieron para poder comprar la máquina, yo independientemente de que esté pagando ese préstamo, no quiere decir que porque yo tenga deuda y esté pagando el préstamo, yo la máquina no la pueda usar hasta que no termine de pagar. No, precisamente la estoy utilizando, estoy produciendo con una máquina, aunque no la termine de pagar, aunque a lo mejor pagué 2 cuotas de la máquina. Pero no importa, yo la puedo utilizar, puedo producir, puedo generar ingresos, puedo generar beneficios, recursos y de alguna manera ir generando movimiento en mi empresa y bueno, es un activo disponible que yo tengo para poder operar y generar ingresos. Por lo tanto,
lo dispongo para poder trabajar, para poder operar, independientemente de que tenga deudas. Por eso nosotros cuando hablamos de patrimonio de la empresa, estamos hablando del total, del patrimonio de la empresa, el total de bienes y derechos que posee, que los tiene para poder operar. Y eso, ¿dónde lo vemos? Bueno, lo vemos en el activo total, en el activo total de la empresa, que también lo llamamos inversión total, porque es, digamos, todo lo que tiene invertido la empresa. Son todos los bienes y derechos que forman parte de la inversión de la empresa. O también recursos totales. ¿Por qué? Bueno, por lo que les comentaba recién, porque yo dispongo de esos bienes o derechos para poder operar. Es todo lo que tengo yo para poder realizar mis operaciones. O sea, cuento con eso, independientemente de las deudas que tenga. Por eso es que yo en este caso no tengo en cuenta el pasivo, sino que tengo en cuenta todo ese patrimonio con que yo cuento. Y eso es lo que estoy financiando. ¿De qué manera? Bueno, lo estoy financiando en parte por el dinero de los propietarios y en parte por los terceros. ¿Cómo? Bueno, acá lo vamos a ver un poquito más claro en este pequeño esquema. Que este sería un esquema de estructura patrimonial, pero también que sería un esquema de financiación empresaria. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que el activo total de la empresa o, como dijimos acá, la inversión total o los recursos totales, todo el activo de una empresa son la inversión total o los recursos totales. Bueno, todo ese activo está financiado ¿por qué? Por capital de terceros, o sea, por pasivo, por deudas que tenemos, o por capital propio, o sea, los aportes de los propietarios. Ustedes tienen presente que la ecuación patrimonial de la contabilidad son los activos igual al pasivo más el patrimonio neto, o activo menos pasivo igual patrimonio neto. Entonces, nosotros cuando decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, lo que estamos diciendo es que todos estos bienes que tenemos acá están, en definitiva, financiados por deudas y por aporte propio. Generalmente al principio, cuando se inicia una actividad, generalmente ese activo va a ser igual al aporte, al capital inicial que puso la empresa, porque a lo mejor antes de empezar a operar todavía no tenía deudas, pero inmediatamente cuando empieza a operar se van generando deudas, que no quiere decir que sean deudas porque haya morosidad, sino que deudas producto de la operación. O sea, yo le compro a un proveedor y le pago a unos días y entonces, bueno, ya ahí tengo un pequeño pasivo. Yo, por ejemplo, contrato personal y bueno, se devengan los sueldos y tengo una deuda ya por sueldo. Aunque lo pague a los pocos días de cerrado el mes, pero ya siempre tengo pasivos aunque sea de corto plazo, siempre lo voy a tener. Entonces ya cuando una empresa está operando voy a tener movimientos en mi activo y movimientos de pasivo y de patrimonio neto. Pero lo importante es esto, que este activo total está financiado por el capital de terceros y por el patrimonio neto. Antes de seguir me gustaría que me digan si quedó claro esto, así sigo. ¿Sí? Bueno, perfecto, bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Cuando nosotros realizamos alguna inversión, ya sea en una empresa, o sea, iniciamos un negocio, una empresa, hacemos una inversión, o sea, este activo que nosotros llamábamos inversión total, por ejemplo, que si yo teníamos mercaderías, bienes de uso, etcétera, o sea, máquinas, elementos útiles de escritorio, etcétera, todo lo que necesitáramos, mobiliario, inmuebles, bueno, todas esas inversiones que hacemos para poder poner en marcha una empresa, bueno,
Eso forma parte de una inversión. La mercadería, por ejemplo, que adquirimos, bueno, forma parte de una inversión, o sea, tenemos que hacer una inversión. Esa inversión, en algún momento, nosotros la tenemos que recuperar. ¿De qué manera? Bueno, obteniendo algún tipo de rentabilidad, o sea, obteniendo un retorno por esa inversión. Entonces, acá yo puse esta fórmula, no es siempre en este momento no vamos a hacer ningún tipo de ejercitación con esto, sino simplemente lo quiero que lo veamos a título conceptual. O sea, nosotros lo que vamos a hacer también es medir el rendimiento económico que se obtiene al realizar una inversión. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una inversión, espero obtener algún tipo de beneficio que me permita recuperar lo que invertí. O sea, si yo, por ejemplo, compro maquinarias, mercadeo, vamos a suponer, vamos a hacerlo más fácil, compro mercaderías, invierto en mercadería. Bueno, ¿qué espero? Y bueno, vender esas mercaderías, obviamente las tengo que vender en un valor mayor al que la compré, obtener una diferencia, o sea que mis ingresos menos lo que invertí me genere una rentabilidad, una utilidad, un retorno, y eso, digamos, tiene que ser un valor que me permita, digamos, ir recuperando lo que invertí. O sea, si por ejemplo yo compré una mercadería a 100 pesos y la vendo en 150, resulta que estoy ganando 50 pesos de esa mercadería y si yo invertí 100, gané un 50%. Ahora, si yo vendía al mismo precio, entonces, digamos, no gano nada. Y si no gano nada, por ahí esa inversión no la recupero nunca. Entonces, una de las cosas que yo tengo que ver es cuál va a ser mi beneficio, ya sea lo puedo medir como ingreso menos inversión, o beneficio en el caso de que estemos hablando de una empresa, ya directamente a veces con una única actividad, por ahí vemos el resultado que va obteniendo la empresa en función de todo lo que tiene invertido y ver cuál es el retorno que tiene por esa inversión. Si yo tengo una X cantidad de, de gastos o de inversiones para poder generar ingresos, bueno, ver cuánto me quedó de esos ingresos y en función de eso contra la inversión a ver cuánto me rindió la inversión. Esto financieramente se ve más fácil, porque por ejemplo si yo hago una colocación financiera a un interés, bueno, al cabo de un tiempo yo tengo un determinado interés, por ejemplo, qué sé yo, un 4%. Entonces digo, bueno, si yo coloqué 100.000 pesos, al cabo del tiempo que yo pacté voy a tener 4.000 pesos y esos 4.000 pesos van a ser mi retorno del retorno que voy a tener por esa inversión por ese periodo de tiempo. ¿Esto qué me permite ver? Me permite ver también cuál va a ser mi retorno por lo que yo voy a invertir y en qué tiempo también voy a poder recuperar todo ese capital que puse en la empresa. Esto es importante porque nosotros tenemos que tener analizado ese tema, porque cuando nosotros hacemos algún tipo de inversión, una de las cosas que tenemos que ver es en qué tiempo podemos recuperar eso que pusimos, si esa inversión puede ser rentable o puede haber otras inversiones que sean más rentables que esta que estamos viendo. Esto puede ser un proyecto de negocio, puede ser algún tipo de otra inversión financiera, etcétera, pero ante cualquier inversión nosotros tenemos que ver si nos resulta rentable o no, en qué tiempo vamos a recuperar lo que invertimos. Entonces, vamos ahora un poquito a ver por qué es importante analizar ese retorno de la inversión. Bueno, esto le importa a quienes, a los directivos, a los gestores o inversores sobre la viabilidad de una inversión o proyecto. O sea, si yo voy a hacer un proyecto de negocio, una inversión, lo que fuera, como inversor me va a importar cuánto me va a generar. Lo mismo aquellos que son los directivos de la empresa, que a lo mejor también son inversores, son directivos y también son inversores, o son simplemente empleados de la empresa, pero que tienen que trabajar para que quienes invierten tengan una determinada rentabilidad. Entonces, es importante analizar ante, por ejemplo,
si estamos en una empresa en marcha y queremos desarrollar un nuevo negocio dentro de la empresa, buscamos un nuevo nicho de negocio y por ahí encontramos, bueno, podemos desarrollar este nuevo negocio. Bueno, una de las cosas más importantes o primeras que van a pedir los inversores, bueno, ¿en qué nos beneficia? ¿Cuál va a ser la rentabilidad que nos va a generar ese proyecto? Porque por ahí, si no lo analizamos, nos embarcamos en algo que después, la verdad es que no nos sirve y no nos genera nada, y entonces dijimos, trabajamos para no obtener nada. Por eso importa mucho, tanto a quienes están gestionando el proyecto o la inversión, como a aquellos que realizan la inversión, aquellos que ponen el dinero, para ver si realmente eso es rentable o no. Entonces es importante analizar la rentabilidad que pueden obtener. Bueno, también les va a permitir fijar metas y objetivos reales. O sea, a través del análisis de la rentabilidad que me pueda generar, yo puedo fijarme objetivos y objetivo de largo plazo, metas de corto plazo, etcétera, pero puedo, digamos, proyectar en función de una rentabilidad, un retorno que yo tengo analizado. Por eso es importante analizarlo, porque si yo no tengo analizado eso, ¿qué puedo proyectar? ¿Qué meta puedo proyectar o qué objetivo puedo proyectar si no tengo a lo mejor analizado cómo voy a hacer para recuperar o cómo voy a ir recuperando eso que invertí? Es muy importante tener analizado esta rentabilidad, este retorno de la inversión. Permite identificar también el tiempo que requieren las inversiones para generar el retorno. O sea, yo, digamos, puedo decir, tengo un tiempo, a lo mejor para generar, para que esa inversión la recupere. Y bueno, y a través de este análisis yo puedo saber por lo menos en qué tiempo voy a ir recuperando esta inversión. Qué sé yo, si yo, por ejemplo, digo, hago una determinada inversión y yo gano el 10% de lo invertido por año, yo sé que me va a llevar 10 años volver a recuperar ese capital que puse. Y a lo mejor otras inversiones se recuperan antes. Eso depende también de cómo se va manejando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero el tema es conocer de antemano en qué consiste la inversión y si realmente es conveniente o no es conveniente. Generalmente cuando hay inversiones de empresas grandes y todo, o sea, empresas donde se requiere demasiado capital y todo, por ahí a veces se necesita mucho dinero en activos fijos, en maquinaria, etcétera, y bueno, y a veces también tardan ese tipo depende el proyecto de que estemos hablando, por ahí hay un tiempo a veces más largo para recuperar las inversiones, pero independientemente de eso pueden ser convenientes. Otras por ahí no lo serían tanto. Bueno, permite planificar también inversiones futuras, o sea, esto no quiere decir que hago una inversión y se termina ahí, no. Por ahí puedo, digamos, en el futuro volver a seguir generando, a seguir haciendo más inversiones. Entonces, por ahí, si yo tengo claro cuánto voy a recuperar, de qué manera, por ahí puedo ver qué aceleración puedo tener en el resto de otras inversiones. A lo mejor puedo hacer un proyecto que lo puedo hacer por etapas, o pueden ser que digo, bueno, si sale bien esta inversión, yo puedo seguir ampliando, y bueno, y entonces a lo mejor si yo tengo bien analizado cómo va a ser, cuánto me va a quedar, qué retorno voy a tener, por ahí también me permite planificar a futuro, a ver qué otras inversiones puedo ir realizando y de qué manera. Entonces, bueno, eso también me ayuda mucho en la planificación. También, bueno, me permite obviamente comparar el rendimiento de capital invertido con los rendimientos de otras inversiones. Porque, por ejemplo, si yo analizo esta parte, también puedo ver qué otras alternativas tengo. Lo que les decía yo antes. Puede ser que a lo mejor yo tengo una inversión que yo
supongamos que decimos, bueno, vamos a poner un negocio donde tenemos que invertir un montón de dinero en activos fijos, tenemos que inmovilizar mucho capital y vamos a tener una rentabilidad muy chiquita, o sea que la inversión se va a recuperar en mucho tiempo, va a transcurrir muchos años para poder recuperarla y entonces por ahí no es tan conveniente. Entonces, a lo mejor tengo inversiones de más corto plazo, de plazos más reducidos, que me permiten a lo mejor ganar más. Entonces, bueno, pero también hay algún tipo de negocios que obviamente sí, están proyectados para perdurar en el tiempo, no para hacer cosas de corto plazo, sino que por ahí, bueno, sí, a lo mejor es necesario hacer algún tipo de inversión, pero tiene que tener una rentabilidad interesante y estable en el tiempo para que digamos sea tentador. O sea, si yo, por ejemplo, bueno, vamos a poner una fábrica, bueno, que esa fábrica sea consistente, nos pueda generar una rentabilidad interesante por año, entonces vos decís, bueno, aunque nos lleve varios años recuperarlo, pero digamos hay una estabilidad, una proyección futura interesante, una posibilidad amplia de crecimiento. Entonces, bueno, analizando todo ese tipo de cosas, por ahí la inversión puede resultar interesante, independientemente, a lo mejor con el tiempo hasta puede resultar mejor que una inversión a lo mejor de corto plazo, porque a lo mejor nos permite la otra ganar mucho en un momento, pero después tenemos que generar otras cosas. Entonces, bueno, depende. Pero a veces también transitoriamente se puede optar por una cosa o por la otra. Entonces, bueno, por eso también es importante tenerlo analizado. Vamos a ver un poco cuál es el concepto de la rentabilidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la capacidad de una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos luego de un periodo de tiempo. Bueno, es lo que hablábamos recién. A veces ese periodo de tiempo puede ser más largo o más corto. A lo mejor, qué sé yo digo, puedo hacer una inversión que me genere muchos ingresos, que me genere buenos beneficios y por ahí a lo mejor en un año y medio o dos recupero lo que invertí. Pero habrá otras que a lo mejor me lleva más tiempo. Pero a lo mejor son sostenibles porque tienen una regularidad, hay posibilidades de crecimiento, etcétera, y bueno, y a lo mejor pueden ser convenientes. Pero bueno, por eso tenemos que tener en cuenta todo ese análisis previo para poder por lo menos saber dónde estamos parados y cómo podemos salir de este tipo de actividad, ¿no es cierto? Bueno, después, también podemos decir que hay rentabilidad. Podemos decir que hay rentabilidad cuando se recibe un porcentaje significativo de ese capital de inversión a un ritmo que consideramos adecuado para proyectarlo en el tiempo. O sea, un poco también redondea la idea que decíamos recién. Es decir, en el tiempo nosotros pensamos recuperar esa inversión. Bueno, y tenemos que considerar que el tiempo adecuado para el tipo de inversión. Entonces, bueno, tendremos que evaluar también eso. Y esto, bueno, va a determinar la sustentabilidad del proyecto o su conveniencia para los socios inversores. O sea, si nosotros decimos, bueno, esta rentabilidad se va a recuperar en tanto tiempo, nos va a producir un ingreso de tanto, nos resulta interesante, nos cierra el tiempo en que se recupera, y bueno, por ahí puede ser que ese proyecto sea sostenible para los que vayan a invertir. Y bueno, precisamente por eso realizamos todo este análisis y bueno, y tenemos claro tenemos que tener claro el concepto de rentabilidad. Bien. Por supuesto que las rentabilidades de los negocios van a ser de acuerdo al tipo de actividad, ¿no es cierto? Qué sé yo, si estamos hablando de una empresa, no sé, automotriz, por ahí puede tener buenas utilidades, o sea, en números puede ser mucho, a lo mejor en porcentaje es un porcentaje más reducido del capital invertido, porque obviamente a lo mejor tienen que tener una inversión muy grande, muy millonaria para poder operar y bueno, y a lo mejor la rentabilidad es buena, pero es un porcentaje, por ahí hay un tiempo mayor para recuperar a veces las inversiones, depende también, por ahí pueden tener años mejores, años peores, pero bueno,
digamos, hay un tiempo por ahí a veces mayor para recuperar las inversiones. Y hay otros negocios que a lo mejor son más rápidos, se recupera más rápidamente el capital invertido, pero porque son otras características. Pero por eso depende también del tipo de actividad, del tipo de negocio que encaramos. Entonces, bueno, ahí cada uno tendrá, por eso decimos que hablamos de un porcentaje significativo de la inversión y a un ritmo que consideramos adecuado para proyectarlo en el tiempo. O sea, consideramos que puede ser un tiempo que lo consideramos importante para poder obtener alguna utilidad. Entonces, bueno, eso lo vamos a evaluar y bueno, si nos conviene, por ahí hacemos la inversión o no. Bien. Nosotros podemos distinguir dos tipos de rentabilidad. Una sería la rentabilidad económica. Esta es la rentabilidad o el beneficio que obtiene una empresa por la totalidad de las inversiones realizadas. Es decir, hay un enfoque acá económico. ¿Cuál es? Bueno, es que los bienes que tenemos, que forman parte de esa inversión, van a generar utilidades y esas utilidades serán un porcentaje, representarán un porcentaje de esas inversiones que tenemos. Bueno, esa utilidad es la utilidad, digamos, para la rentabilidad que va a obtener la empresa o el negocio, ¿no es cierto? Eso sería el concepto más de rentabilidad económica. Cuando hablamos de rentabilidad financiera, ahí lo enfocamos un poquito más como del lado del socio de la empresa. O sea, es decir, el beneficio que tiene el socio de haber hecho un esfuerzo de invertir en esa empresa. Esto está más próximo a los accionistas y propietarios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfocamos la empresa, decimos, bueno, la empresa obtiene una determinada rentabilidad por las operaciones que realiza en función de los activos que están invertidos en la empresa. Ahora, desde el punto de vista del accionista o propietario, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa cuánto va a obtener él por haber invertido en esa empresa. Es decir, si ustedes, le pongo un ejemplo sencillo, si ustedes van a hacer una operación en el banco, hacer un plazo fijo, les va a pagar un interés. Entonces ustedes dicen, yo pongo inmovilizo esta plata durante 30, 60, 90 días y al cabo de ese tiempo me pagan un interés por haber puesto ese capital ahí de tantos pesos, de tal porcentaje. Veo si me conviene o no me conviene y hago eso o, qué sé yo, compro acciones o compro títulos o compro, qué sé yo, letras o lo que sea. Entonces elijo la inversión que me paga un poquito más o que me conviene más o la que me da más seguridad y bueno, y en función de eso yo sé que tengo una determinada rentabilidad. En las empresas generalmente, si bien se puede, digamos, hacer algún tipo de cálculo previo, para eso estamos hablando de todos estos temas, o sea, porque la idea también es tener un poquito una idea de antemano de lo que se puede llegar a obtener como rentabilidad, pero, digamos, tienen un mayor riesgo, porque, por ejemplo, en un plazo fijo, si yo voy y pongo el dinero en el banco, lo pongo a 30 días, salvo que ocurra un problema así a nivel país, bueno, y se termine, qué sé yo, y por algún motivo se pierde el dinero, o por lo menos nos quiten intereses o algo así, bueno, pero eso puede haber sucedido alguna vez, pero digamos, no es lo normal y no debería pasar. Entonces, digamos, es bastante seguro el final. O sea, yo llego al final del tiempo, recibo esta plata y punto. No tengo mucho que discutir. Ese es el dinero que voy a recibir y listo. O sea, tengo, digamos, garantizado una determinada rentabilidad. Por eso es que a veces son inversiones que son, por ahí a veces no son tan convenientes o son, digamos, que tienen una utilidad un poquito más acotada porque, bueno, te brindan una determinada seguridad. Ahora, hay inversiones que tienen un mayor riesgo y por ahí, entonces, bueno, por eso está la posibilidad de que se gane más.
Como en el caso, por ejemplo, a lo mejor de una empresa. Bueno, si una empresa tiene una buena unidad de negocio, puede ganar un buen dinero, bueno, puede ser que esa empresa se gane con esa inversión, se gane mucho más que con la otra, con un plazo fijo, con alguna de otras inversiones. Pero obviamente este, se corre un riesgo, o sea, a veces sale bien y a veces puede que no. Entonces, bueno, por eso son inversiones de más riesgo. Entonces, digamos, el accionista, el inversor, el socio, cuando pone dinero en una empresa, lo que pretende es obtener una rentabilidad que le permita, digamos, recuperar parte de ese capital, bueno, con una tasa por ahí más interesante que las otras, ¿no? Sí, claro, o sea, sería un poquito más, claro, lo miro un poquito más del lado del inversor, digamos, del inversor, que puede ser propio, no importa, pero es el inversor. O sea, si vos, por ejemplo, si vos supongamos que vos ni siquiera estás en una empresa donde eh, tenés acciones de una empresa, pero ni siquiera vas ni nada, no estás ni en la dirección ni nada, simplemente tenés acciones y una vez por año vas y cobras dividendos. ¿A vos qué te interesa? Y a vos te interesa que cada año vaya y te diga, che, ¿cuánto se ganó plata? ¿La empresa ganó plata? Sí, bueno, fenómeno. ¿Cuánto me pagan de dividendo? Tanto. Entonces, bueno, yo sé que voy a recibir tanto de dividendo, que no es la utilidad de la empresa, no es toda la utilidad de la empresa, porque a lo mejor no es que se distribuye todo, se distribuye una parte, pero a vos lo que te interesa es cuánto te va a rendir tu capital. Me explico, porque por ejemplo, a lo mejor la empresa ganó 1.000.000 de pesos, entonces después se decide distribuir entre los accionistas 700.000 o 500.000. Entonces, a vos qué vos como accionista, o vos pusiste un dinero en la empresa, o sea, compraste acciones y esas acciones vos invertiste tanta plata, y a vos te interesa saber cuánto te rinde esa inversión. O sea, cuánto te pagan a vos de dividendo por mes. Y si ese dividendo es más conveniente, a lo mejor que lo que decíamos antes, que ponerlo en un plazo fijo. Porque si yo digo, bueno, llego al final del año y resulta que, bueno, no se distribuye nada o se distribuyen dos monedas, digo, entonces ¿para qué la pongo acá? La pongo en el otro, que bueno, es una inversión de menos riesgo, todo, pero sé que por lo menos tengo seguro tantos pesos. O me busco, qué sé yo, otro tipo de inversión. Entonces, bueno, por ahí a veces lo tentador de invertir en una empresa es que esa empresa produzca buenos beneficios y que y pague buenos dividendos. Por eso son a veces las acciones que se cotizan mejor cuando cotizan en bolsa, etcétera. Entonces lo mirás digamos desde el lado más financiero, es decir, lo mirás desde el punto de vista del rendimiento que va a tener la inversión que vos hiciste. En cambio, en el otro caso estamos hablando de la rentabilidad del negocio, del negocio, de la empresa. ¿Mm? Sí, sí. ¿Inversión de qué tipo? Que la empresa invierta. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ahí la empresa está haciendo de socio. Supongamos que la empresa tenga acciones de otra empresa. Ahí digamos, está como, o sea, ahí la empresa recibe proporcionalmente, va a tener la rentabilidad económica por el lado de que va a tener una participación en la utilidad de la otra empresa. Ahora, si después se distribuyen utilidades, también recibe la distribución de la parte del capital aportado y tendrá, pero digamos, pero tiene una proporción de la utilidad. O sea, y vos como socio también, porque o sea, una cosa es la utilidad que se distribuye y otra cosa es la utilidad que gana la empresa. O sea, la utilidad que se distribuye va a tu bolsillo. Y la utilidad lo que ganó la empresa, supongamos si la empresa ganó 100.000 pesos y distribuye 30, bueno, no es que los socios perdieron, le distribuyeron 30 y los 70 lo perdieron. No, los 70 lo tienen, pero adentro de la empresa. Y los otros 30 van a su bolsillo, o sea, salen de la empresa y van al bolsillo de los socios. Entonces, tengo 100 en el bolsillo y 70 lo tiene la empresa. ¿Me explico? No sé si soy claro. ¿Eh? O sea, no es que no lo perdés, lo que ocurre es que vos a lo mejor decís, vos como inversor decís, bueno, yo miro lo que recibo, ¿por qué? Porque yo esa plata la uso para vivir, para viajar, para hacer lo que quiera. Entonces, bueno, ese dinero vos lo recibís y es tu renta, digamos,
que vos vas recibiendo todos los años. Pero no quiere decir que lo que no se distribuyó lo perdiste, sino que lo tenés, digamos, queda invertido adentro de la empresa. Entonces, ¿cómo lo recupero? Y bueno, lo tendré que recuperar si vendo mis acciones, pero si, digamos, se distribuye una parte, la otra parte por ahí no. Entonces, bueno, eso hace que, por eso, lo otro a lo mejor quede en la empresa para que la empresa vaya creciendo, pero también el crecimiento de la empresa implica que a lo mejor gane más en algún momento y se distribuyan más utilidades o te rinda más la inversión. Entonces, bueno, también por ahí accedes a que quede dinero en la empresa porque es conveniente. Pero, digamos, no es que perdés, sino que lo tenés. Y ese mismo rol que cumplís vos en esa empresa, por ejemplo, si la empresa tiene inversiones en otra empresa, bueno, ahí pasa lo mismo. Esa empresa, digamos, tiene una participación en otra y es como si fuera, y es un accionista más. Nada más que en lugar de ser un accionista persona física, es un accionista empresa. Pero, digamos, recibe lo mismo de la misma manera como si fuese una persona física. Una parte será, si hay una distribución, bueno, pasará a manos de la empresa inversora la parte que se distribuyó. Y lo que no se distribuyó estará conformando parte del patrimonio neto de esa empresa y un pedazo de ese patrimonio neto de esa empresa será dueña la empresa que invierte. Así como en el caso de una persona física es dueño de la parte, de la proporción que tiene del capital de esa empresa. Y entonces, bueno, una parte a lo mejor la puede recibir como distribución de dividendos y otra parte quedará dentro de la empresa como inversión. Digamos, no es que pierde, sino que está ahí adentro. ¿Mm? No sé si redondeo la idea o si hay algo más que quieren que les aclare. ¿Se entendió? Bueno, bueno. Bien. Entonces, vamos a ver, ahora hablando de rentabilidad, vamos a ver qué pasa cuando, o sea, en base a esto que estamos hablando, vamos a ampliarlo un poquito más, vamos a dar un poquito más de ejemplos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de financiación propia, es decir, nosotros ponemos dinero en una empresa, entonces, ¿cómo nos retribuye esa empresa? Bueno, lo que decíamos recién, con la distribución de utilidades, o sea, yo cuando cierre el ejercicio, se ganó dinero, perfecto, ahí se hace la asamblea, y en la asamblea los socios votan una distribución de dividendos, entonces bueno, esa fracción de los beneficios que se decide distribuir, un pedacito de eso me va a tocar a mí en proporción al capital que yo tengo invertido. Entonces bueno, yo voy a cobrar una parte de ese dinero. Lo otro seguirá como inversión. Es como si, mira, es como si lo llevo al caso de un plazo fijo, digo, bueno, mira, yo pongo un dinero a plazo fijo y al final del periodo saco una parte de los intereses y lo otro lo dejo adentro. Y digamos, engrosa mi capital depositado. Y lo renuevo, qué sé yo, por un periodo más. Perdón. Lo renuevo por un nuevo periodo, pero no retiro todos los intereses, retiro una parte y lo otro lo dejo, digamos, capitalizándose. Bueno, en la empresa es lo mismo, o sea, parte de las utilidades se pueden retirar y otra parte se dejan dentro de la empresa. Entonces yo, como inversor dentro de la empresa, recibo una retribución que es esa distribución, perdón, recibo una distribución de utilidades. Bueno, entonces eso, digamos, sería lo que yo recibo por haber invertido. Después lo otro me quedará formando parte del capital de la empresa, pero, digamos, no se distribuyó. Quedó, digamos, dentro de la empresa. O sea, yo tengo ese dinero porque, digamos, tengo una participación proporcional y entonces, bueno, si el capital de la empresa es más grande, mi porción de la torta es un poquito más grande en términos, digamos, en valores absolutos. ¿Se entiende? O sea, si la empresa tiene un patrimonio de 100 pesos y yo tengo el 20%, tengo 20. Si la empresa tiene un patrimonio de 120 ahora, porque ganó utilidad, tiene utilidades y ganó, y esas utilidades quedaron adentro de la empresa a lo mejor tiene el patrimonio de 120 y yo tengo el 20% de 120, o sea que en lugar de tener 20 tengo 24. Entonces, bueno, tengo un pedazo, o sea, en valores tengo más. Proporción es la misma, porcentaje es el mismo, pero, digamos, vale más lo que tengo. Y, digamos, y lo que recibo como distribución de utilidades es una retribución que yo voy
obteniendo por ese capital que tengo invertido. Entonces, si después una parte de ese capital se amplía y queda ahí adentro, bueno, me generará utilidades futuras y bueno, y seguiré recibiendo esa distribución de utilidades, esos dividendos. Entonces, esa es la retribución que tengo cuando la financiación es propia, que son los dueños de la empresa. Ahora, cuando la empresa no le alcanza con esa financiación propia y necesita recurrir a una financiación de terceros, o sea, pedir un préstamo, por ejemplo, en el banco, ¿cuál es la retribución del banco? Y los intereses, porque yo recibo un préstamo, pero yo tengo que devolver lo que me prestaron más los intereses, que es un precio que se paga por el uso del capital. O sea, el banco me prestó el capital para que yo lo use, compre una máquina, compre mercadería, para lo que sea, y bueno, y yo con ese capital que recibí, el banco me va a cobrar intereses porque me prestó dinero para que yo lo utilice. Entonces yo le estoy pagando al banco una retribución por ese dinero que me prestó. O sea, cuando le devuelvo, le tengo que devolver el préstamo más un interés, que es, digamos, el precio que estoy pagando por usar ese capital. Entonces, bueno, eso es, digamos, la retribución que pago. Si, por ejemplo, hago una negociación de valores, también ocurre lo mismo. O sea, si yo, por ejemplo, descuento un documento, por ejemplo, cheques, y el banco me anticipa el dinero, me dice, bueno, te anticipo el dinero, pero te anticipo menos. O sea, en lugar de, si el cheque era de 100, yo te doy 95, y bueno, y después cuando cobro el cheque, cobro 100. Entonces, el banco, digamos, me anticipa a mí 100 pesos, me anticipa 95 pesos y yo 5 se los dejo como intereses. O sea, es la retribución que va a tener el banco por adelantarme ese dinero y la espera corre por cuenta del banco. Entonces, bueno, ahí me cobra intereses. Entonces, bueno, esa es la retribución que va a tener el banco por prestarme ese dinero, por anticiparme ese dinero. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser la sesión de cobro de facturas al cliente o documento. Por ejemplo, eh, yo tengo facturas de cliente o documentos y bueno, también lo mismo, le cedo al banco para que lo cobre. Entonces, la factura a lo mejor tiene un plazo para que me la pague, para yo poder cobrarla, y yo digo, bueno, se la negocio con el banco me anticipa ese dinero y obviamente me va a pagar menos, lo mismo que el cheque, o sea, me va a pagar menos y me va a dar un dinero menor porque se va a quedar con un interés, con una comisión por interés y comisión y gasto y qué sé yo, por anticiparme ese dinero. O sea, me va a cobrar este, un, una parte, yo tengo que perder un poquito porque es lo que estoy pagando para poder contar con ese dinero anticipadamente. Entonces, digamos, la rentabilidad de uno y de otro son distintas. O sea, en el caso de la diferencia que puede haber también es que en el caso de financiación de terceros yo pago un interés, por ejemplo, si yo tomo un préstamo, a mí me dicen la tasa de interés es tanto, yo sé que pago tanto por mes, tanto de intereses, tengo esta tasa y voy pagando mi cuota con los intereses. Hay una rentabilidad para el banco que fija, ¿no es cierto? Que, digamos, fija en cuanto a su valor, a la tasa, bueno, y si tuviera algún componente variable, bueno, pero tiene una seguridad de que da eso. Ahora, en cambio, la financiación propia es distinta, porque la financiación propia entraña un riesgo. O sea, el riesgo que puede tener el banco es que yo no pague. Y entonces, bueno, ahí tendrá que, por eso también te piden garantía, etcétera. Y bueno, de alguna manera se cobrará con algún bien prendado, con un bien hipotecado, no sé. O sea, o sea, generalmente se va a buscar cubrir de alguna manera. Pero en el caso de la financiación propia es distinto, porque ahí hay un riesgo. O sea, la empresa, yo invierto en una empresa, pero si la empresa no generó utilidades, yo por ahí no voy a tener dividendos, porque si no se generaron utilidades, por ahí no hay reparto de utilidades. Entonces, digamos, con la financiación propia yo corro un riesgo. Entonces, por eso también el negocio tiene que ser interesante, tiene que tener una posibilidad de una renta interesante, porque si no realmente pierde atractivo. Si yo, digamos, si es un negocio que es bastante incierto y que por ahí pongo un dinero y no sé
O sea, tengo que tener, digamos, analizado un poco el negocio para invertir. Por eso es necesario también realizar todas esas evaluaciones previas, porque, digamos, para tentar a un inversor en una empresa también es importante que va a analizar. Y si esa empresa va a generar utilidades, si no va a generar utilidades, si por ahí está en duda que pueda pagar dividendos, difícilmente por ahí yo quiero invertir en una empresa. Prefiero a lo mejor invertir en algún otro, hacer alguna otra inversión que sea más segura y que por lo menos no tenga que estar pensando que por ahí no cobro nada. Entonces, para que una inversión en una empresa sea interesante, tendría que tener una posibilidad, por lo menos un análisis previo o un historial que venga anterior, que yo diga, bueno, tengo una empresa que normalmente distribuye buenas utilidades, etcétera, entonces bueno, es atractivo. Pero hay casos pero siempre corres un riesgo, porque por ejemplo, qué sé yo, te pasa, tenés un problema, a lo mejor venís con una empresa bien y tenés un problema, qué sé yo, que surge como pasó ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia o lo que sea, y decís, bueno, mira, se paró toda la utilidad, qué sé yo, bueno, le pasó un poco a muchos, pero bueno, pero por ahí tenés un problema y bueno, decís, obviando este problema de ahora, qué sé yo, hay un problema en el sector o una caída en la actividad económica pues, en esa parte, en ese sector, y bueno, y por ahí a lo mejor ese año no tuviste utilidad, entonces vos estás corriendo un riesgo. Por eso la financiación propia tiene más riesgo que las otras, digamos que un préstamo. Por el préstamo, digamos, el banco se asegurará de que se lo puedas pagar o que de alguna manera se lo cobre y bueno, y digamos, lo puede tener más seguro. Pero en el caso de la financiación propia, bueno, ya es un poquito más difícil. A veces se da una buena utilidad y a veces puede ser que no se dé. Entonces, bueno, tiene un riesgo, es distinto. Hay otra situación. Bien. Entonces vamos a ver un poquito cómo son las organizaciones y cómo es su contexto. Bueno, eh, dentro de las organizaciones, nosotros cuando hablamos de contexto, o sea, acá ya entramos un poquito, antes de entrar a este tema, me gustaría, o sea, hasta acá, digamos, todo lo que hablamos de rentabilidad, todo esto ya quedó, se entendió, hay alguna duda, alguna aclaración que hagamos, porque acaso ya voy a entrar un poquito en otro tema. Vamos a hablar un poquito ahora de las organizaciones. Bueno, no sé, ¿está todo bien? Bueno, porque ahora, digamos, voy a arrancar con un tema, si bien está todo vinculado, pero bueno. O sea, ahora vamos a hablar un poquito de las organizaciones, vamos a entrar un poquito más en la información contable, ¿eh? Así que bueno, digamos, hasta acá dimos todos estos conceptos y ahora vamos a entrar un poquito en las organizaciones y entrar un poco en lo que es la información contable. Entonces, si de esto no hay ninguna pregunta, igualmente si después surge algo me lo preguntan, no hay ningún problema. Sí, sí. No, no, esto práctica por el momento no. O sea, digamos, ejercitación sobre esto, acá vamos a hacer mucho hincapié en lo conceptual. O sea, acá lo que estamos dando muchos conceptos. Lo que sí queremos que tengan claro esto, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, toda esta traducción de la financiación propia, la financiación de tercero, del activo total, todo, bueno, esto se resume acá, ¿no es cierto? Digamos, el esquema de financiación. Si tengo todos estos bienes, está financiado por tercero y por los propietarios. O sea, esto es un poco el resumen de todo lo que estuvimos hablando. Pero, digamos, este es el concepto así bien resumido, bien extractado. Pero, digamos, acá estuvimos tirando un montón de conceptos para que nosotros, digamos, entendamos bien cómo son las retribuciones, cómo se financia, etcétera, etcétera. Bueno, esto un poco es bien conceptual. Acá, después por ahí podemos hacer algún tipo de ejercitación, pero que no,
no específicamente de estos puntos. Por ahí vamos a aplicar algunos de estos conceptos, qué sé yo, si después, no sé, tenemos un ejercicio donde hacemos un cálculo de intereses, por ejemplo, bueno, está aplicando este concepto, pero no es que, pero digamos, puntualmente de estos temas no va a haber una ejercitación, digamos, con esto. Acá estamos volcando más que nada conceptos. ¿eh? Después por ahí en la parte de modelo, por ahí podemos llegar a hacer algún tipo de ejercitación, pero también vamos a tratar de darle siempre un enfoque bastante conceptual, o sea, vamos a tratar incluso de una de las cosas que estamos tratando de cambiar o de modificar un poco es darle un enfoque también más conceptual a algunos puntos. Por ahí eso no quiere decir que no tengan que resolver algún ejercicio a lo mejor y tener que llegar a un número para poder definir un concepto, pero vamos a tratar de buscar la vuelta para que la evaluación sea más conceptual. Eso es lo que estamos tratando, digamos, de darle también un poquito un cambio en ese aspecto a la materia. O sea, tratando de... Lo venimos haciendo, pero por ahí vamos a tratar de acentuarlo un poco más. Bueno, muy bien. Bueno, entonces si no hay otras preguntas, continúo con... Y entramos un poquito a hablar ahora de las organizaciones. Las organizaciones, su contexto. Bien, eh, toda organización, todo ente, ¿no es cierto?, tiene, digamos, hay un contexto que tienen las organizaciones. Bueno, y podemos distinguir entre dos, generalmente contexto que va a ser el entorno que tiene esa organización. Pero hay un contexto que podemos denominar interno. O sea, ese entorno, hay una parte de ese entorno que lo podemos ver como un entorno interno, que es aquel entorno en que la organización se soporta para conseguir sus objetivos. O sea, fíjense que acá usamos la definición se soporta, o sea, la, 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 la organización se apoya en ese contexto, en ese entorno interno, ¿para qué? Para conseguir sus objetivos. ¿Y qué es? ¿Qué son esos? ¿Cuál es ese entorno interno? Bueno, por ejemplo, el gobierno o la estructura de la organización. O sea, cuando hablamos del gobierno de la organización, hablamos, bueno, de la dirección de la organización, de cómo está estructurada esa organización, tendrá bueno, gerencia comercial, gerencia administrativa, bueno, una gerencia general que encabeza, que por ahí está por sobre todas. Después tendrá gerencias comerciales, administrativas, de producción, y bueno, y entonces cada una tendrá su parte en la organización, en su estructura, en la estructura orgánica de la empresa. Y bueno, y cada una estará, digamos, cumpliendo una determinada función, o determinadas metas y objetivos dentro de esa organización. Entonces eso, digamos, forman parte de ese soporte de la organización. Es uno de los soportes que están conformando ese entorno. Y hablamos de un contexto interno porque está todo dentro de la organización. Las políticas, los objetivos y las estrategias, ¿no es cierto? Las políticas que tiene la empresa, cuál es cómo va a operar, en qué se va a basar su planificación, los objetivos que tiene, las estrategias que va teniendo para ir logrando esos objetivos. Bueno, todo eso forma parte de ese contexto interno. Las capacidades, en términos de recursos, de conocimientos. ¿Y acá de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de capital, o sea, de cuánto dispone la empresa para poder operar, el capital que tiene, el capital que puede conseguir, etcétera, a través de todo el trabajo de las personas que están dentro de la empresa, el tiempo, los tiempos que maneja la empresa, las personas que están dentro de la empresa, el grupo humano que tenés dentro de la empresa, bueno, las formaciones que tienen, etcétera, los procesos que se ven dentro de la empresa,
los sistemas, las tecnologías. Todo eso, digamos, forman parte de todas las capacidades que tenés dentro de la empresa. Por eso hablamos de recursos y conocimiento. Recursos humanos, conocimiento sería, por ejemplo, la preparación que tienen. Recursos financieros, por ejemplo, capital. Bueno, en tiempo, en sistemas, en procesos, si son buenos procesos, si son procesos que deberían mejorarse, bueno, todo eso forman parte de las distintas capacidades que puede haber dentro de la empresa, las tecnologías, si son tecnologías muy actualizadas, si son tecnologías que son viejas y por ahí hay que buscar reemplazarlas, bueno, todo eso forma parte, digamos, de ese contexto interno. Los sistemas de información, los flujos de información y los procesos de toma de decisión. Y acá, en este punto, voy a marcarlo así un poquito con... es interesante porque acá, digamos, es donde empieza a actuar un poco la contabilidad, ¿no es cierto? Los sistemas de información. Uno de los sistemas de información en algunas cosas está, digamos, la contabilidad. Después habrá otros sistemas, habrá otras informaciones que por ahí no serán tan contables, por ahí son más a lo mejor de la parte productiva, etcétera, a lo mejor algún tipo de procesamiento de información, de datos, de temas más técnicos, etcétera, que por ahí pueden interesar a la parte producción, etcétera, pero mucho de lo que se elabora en los sistemas de información lo genera también la contabilidad. Incluso mucha información también que a veces va para esos sectores, o sea, por ahí la contabilidad puede suministrar informaciones tanto para el sector financiero, para el sector comercial, para el sector de producción, etcétera. También genera algún tipo de información para para esos sectores. Bien. Después, las relaciones y valores de las partes que conforman la organización, o sea, también están cómo se relacionan, cómo trabajan esos sectores en conjunto, cómo coparticipan por ahí, cómo se van ayudando unos a otros para poder llevar adelante los objetivos de la empresa. O sea, siempre se van interrelacionando esas partes. La cultura que tiene la organización, o sea, digamos, cuál es su manual, digamos, su hilo conductor en cuanto a cómo está, digamos, estructurada esa organización, cuál es su cultura, digamos, dentro de las ideas o lo que quiere llevar adelante, es decir, bueno, de qué manera se maneja esa organización. Las normas directivas y modelos adoptados. Por ejemplo, todas digamos, cómo van a ser las directivas que van a tener dentro de la organización, cuáles son los modelos que tiene en cuanto a dirección, organización, a cómo deben cumplirse todas las informaciones, etcétera, los tiempos en que deben ser dadas, bueno, un poco esa idea, ¿no es cierto? En todos los sectores, por esto es muy genérico, ¿no es cierto? Después cada sector tendrá sus propias directivas, sus propios adaptados a cada sector, o sea, por ejemplo, habrá una serie de directivas así generales o normas generales, pero después también cada sector va adaptando de acuerdo a las necesidades de cada uno y cómo también se va interrelacionando con otros, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, qué sé yo, si la contabilidad tiene que generar información, bueno, ¿a quién tiene que nutrir de información? ¿En qué tiempo? ¿En qué con qué oportunidad? Tratar de cumplir para que los sectores que son los beneficiarios de esa información tengan la posibilidad de tomar decisiones a tiempo. Entonces bueno, por ahí tendrá determinadas normas de su sector para poder llegar a cumplir con todos los sectores a los que tiene que abastecer.
Y lo mismo, qué sé yo, por ejemplo, los sectores de compras, por ejemplo, tendrán que tener sus normativas, sus directivas, no es que son leyes, son simplemente, digamos, normas directivas como para poder abastecer a los sectores que tienen que hacerlo, por ejemplo, a la producción, y decir, bueno, cómo poder cumplir en tiempo, entonces interconectarse entre ellos y aparte tener cada uno sus directivas para poder, digamos, cumplir al sector que tienen que proveer. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El sector de producción tendrá que alimentar al de comercialización para que comercialización pueda vender los productos. Entonces, bueno, tendrá que tener también sus aceitados sus procesos y de una determinada manera, cumpliendo con una serie de directivas y normas para poder llegar, digamos, en tiempo y forma a abastecer a la comercialización y que no se resienta el negocio en general. O sea, todos los sectores van colaborando entre sí, o sea, siempre se van relacionando, no pueden estar como cada uno cuidando su quinta y haciendo lo suyo sin pensar en lo que van necesitando los otros. O sea, dentro de la empresa nos vamos a encontrar con que muchos sectores son proveedores de otros sectores. O sea, qué sé yo, el departamento de compras será proveedor del sector de producción, en lo que hace a materia prima, materiales, proveerá al sector de administración en lo que sea materiales de librería, de lo que sea, bueno, eh, eh, o sea, tiene, digamos, que cumplir con otros sectores, es decir, es como una estructura dentro de la empresa donde se van ayudando, proveyendo entre un sector y otro. Bueno, todo eso, digamos, tiene que tener una normativa de funcionamiento para que todo pueda fluir armónicamente. Pero también nos encontramos con un contexto, pero ya externo, ¿no es cierto? Esto, el interno habíamos dicho que o sea, era aquel en que la organización se soporta para conseguir los objetivos. En cambio, el externo es el entorno en que la organización busca conseguir sus objetivos. O sea, acá no es que me apoyo vos te apoyás en lo interno, pero después tenés que salir a buscarlo afuera. O sea, digamos, los objetivos después los tenés que salir a buscar afuera. Y ahí te vas a encontrar con que, bueno, el objetivo, o sea, el sector externo, el contexto externo, bueno, ahí hay una gran diversidad y, bueno, tenés que conocer todo ese sector con el que vas a interactuar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos afuera? Bueno, el entorno social y cultural. Bueno, o sea, la sociedad, la cultura de la sociedad, etcétera, bueno, que es importante porque tiene que ver con lo que nosotros estamos proporcionando, produciendo, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, estar enterado de lo que pasa y bueno, y cuáles son las necesidades, ¿no es cierto? El entorno político, bueno, también lo mismo, saber cuáles son las políticas que tenemos afuera, cómo se manejan, cuál es el enfoque que tenés, o sea, no podemos estar ajenos a eso. El entorno legal y reglamentario, lo mismo, o sea, hay leyes, reglamentaciones, decretos, etcétera, que bueno, tenemos que conocerlos. Y acá no hablamos solamente de leyes de todo tipo, ¿no es cierto? Leyes o reglamentos a nivel financiero, a nivel económico, a nivel ambiental, bueno, a nivel cultural, etcétera, bueno, que tenemos que pueden interactuar con nuestra empresa. Acá estamos hablando, enunciando todo, después algunos por ahí influirá más y otro menos, pero todos pueden tener una determinada influencia, pero siempre habrá algunos que son, digamos, impactarán más o tendremos que tener más en cuenta dentro de la organización porque por ahí son con los que por ahí más vamos a tener que interactuar o tratar de a veces solucionar determinados problemas, etcétera. El entorno financiero, lo mismo, también, o sea, es otro de los sectores con el que tenemos que interactuar en el exterior, o sea, en el exterior de la empresa, ¿no? El entorno tecnológico, el entorno económico, o sea, las tecnologías que tenemos, los temas económicos, el entorno natural, o sea,
dónde estás ubicado, que, bueno, esto tiene que ver, a veces también puede tener que ver con determinadas cosas, como, qué sé yo, como el medio ambiente, como, o a lo mejor por el tipo de actividad que realiza una empresa, tendrá, bueno, el entorno que tiene naturalmente. El entorno competitivo, o sea, las otras empresas que tenés dentro del mercado, ya sea en el mercado local, en el mercado exterior, bueno, pero siempre, digamos, son todos temas que están fuera de la empresa y que nosotros tenemos que ir a buscar para conseguir nuestros objetivos. Y bueno, y todo esto, obviamente, bueno, acá un poco lo que le comentaba recién, todo esto lo hablamos a nivel local, regional, nacional o internacional. O sea, este, todo este tipo de entornos políticos, legales, financieros, tecnológicos, etcétera, lo vemos a nivel local, lo vemos a nivel regional, lo vemos a nivel nacional y lo vemos a nivel internacional. O sea, digamos, puede haber distintas reglamentaciones en los distintos sectores, regiones, etcétera, y bueno, y ahí tenemos que, digamos, estar interactuando con todo ese tipo de normativas, etcétera. O sea que, digamos, este contexto, sí. Y lo que pasa que a vos no se te va, supongamos que vos decís, mira, yo quiero poner, yo te digo una cosa, poner, yo quiero poner un kiosco, algo, una cosa, pero un negocio chiquitito. Y bueno, y tengo un entorno social y cultural, sí, porque, digamos, hay una cultura en la población, en el sector donde yo estoy. Entonces, bueno, tengo que ver en qué entorno estoy actuando. Eh, Hay un entorno político y sí, el país tiene su política, la ciudad, la provincia, etcétera. Bueno, tenés un entorno que te puede influir en tu actividad legal y reglamentario. Y sí, qué sé yo, tengo que habilitar mi negocio, tengo determinadas normativas, tengo que cumplir con determinadas cosas. O sea, influye. Financiero lo mismo, por ahí puedo necesitar dinero, lo que sea, dónde puedo recurrir, hay para mí, no hay para mí, viste, bueno, tengo que conocerlo. Tecnológico, bueno, a lo mejor, qué sé yo, en un kiosco la tecnología mucho no me preocupa, más que a lo mejor tener algún elemento, qué sé yo, alguna conservadora, alguna cosa así, pero nada más, no necesito, digamos, demasiado. Pero bueno, pero influye, el entorno económico lo tengo, influye, qué sé yo, hay problemas, eh, hay una baja en el nivel económico, etcétera, y bueno, yo tengo que influye en mi negocio. El entorno natural lo mismo. A lo mejor en este negocio por ahí no me influye tanto en donde estoy, pero en otros casos puede que sí. Qué sé yo, acá a lo mejor no voy a tener un problema regional, nacional o internacional porque estoy en un kiosquito en una esquina, pero sí tengo a lo mejor algo a nivel local. Pero digamos, en este concepto no me escapé de ninguna, o sea, prácticamente todo, cada uno de estos entornos puede ejercer alguna influencia o es donde yo me tengo que mover. Y bueno, si me extiendo a un tipo de empresa un poquito más grande, más ambiciosa, con más actividad, donde tenés, qué sé yo, fabricación, producción, etcétera, bueno, ahí se te puede incluso puede tener más importancia, qué sé yo, tengo una empresa que a lo mejor puedo colocar, puedo abrir sucursales, puedo abrir subsidiarias, etcétera, en otras regiones del país, tengo que ver cuáles son las exigencias en ese lugar, a lo mejor hay sectores con promoción industrial y entonces yo me voy a ese lugar porque pongo una subsidiaria ahí porque ahí tengo una promoción industrial, qué sé yo, no sé, puede haber un montón de cosas que pueden estar influyendo. A nivel internacional, bueno, tengo la posibilidad de exportar a ciertos lugares porque requieren ese producto, no sé, digamos, todo ese entorno externo puede ser que en algún caso yo no me influya en mi actividad o no vaya yo a ese sector porque, qué sé yo, a lo mejor yo no tengo mi objetivo exportar, entonces por ahí el sector internacional no me preocupa, todo eso. Pero a lo mejor algunas cosas, algunas normas me pueden influir, porque, qué sé yo, se cortó hay algún problema con la importación de algún producto o algo así, a lo mejor influye en mi actividad. Entonces, viste, digamos, siempre estás interactuando o siempre por ahí te puede tocar en algo ese entorno, los distintos sectores. No sé si esa es
Si con eso redondeo la duda que tenías. Bueno, entonces siempre vamos a tener ese tema. Lo mismo internamente. Internamente todo esto que hablamos, bueno, eh, obviamente siempre va a estar proporcionado a lo que es cada actividad, cada empresa, ¿no es cierto? Una empresa más compleja tendrá todo esto mucho más organizado, mucho más preciso, qué sé yo, si vos vas a una empresa, qué sé yo, una multinacional, tenés hasta los días contados para poder entregar información, te dicen, bueno, qué sé yo, vos el tercer día hábil de cada mes me tenés que entregar esta información y vos tenés que tenerla preparada ese día, si te tenés que quedar toda la noche trabajando, tenés que quedar, pero lo tenés que entregar en términos porque digamos a lo mejor esa información tiene que pasar de acá a otra casa matriz y de la otra a otra y a lo mejor son un montón de empresas que están vinculadas y hasta que llega a la casa central y entonces eso tiene un determinado tiempo para que llegue y hay que cumplir a rajatabla con eso y entonces bueno, todas esas directivas, esas normas internas, etcétera, se tienen que cumplir así bien a rajatabla y hay que hacerlo. Entonces por ahí, digamos, todo ese contexto y ese entorno interno, es importante porque digamos, ahí no es como en una empresa a lo mejor más chiquita, por ahí es más fácil porque tenés, digamos, está todo ahí cerquita, o sea, todos los sectores están ahí juntos y bueno, y a lo mejor son muy pocas personas, entonces, digamos, están todo el tiempo interconectados, pero en otras empresas a lo mejor tenés que tener una estructura un poco más formal y bueno, y eso sucede. Entonces, digamos, todo esto por ahí puede ser más puntilloso, más engorroso a veces cuando son empresas que son más grandes, que están más expandidas y por ahí, bueno, a lo mejor tenés que cumplir mucho más rígidamente todas estas normas, estas políticas, etcétera. Bueno, pero eso, digamos, se da aún en las empresas más sencillas, más chiquitas, más reducidas y todo, tenés que tener un mínimo de, de control, de manejo de esto, un mínimo de orden como para poder llevar adelante la empresa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, qué sé yo, a lo mejor en una empresa grande de ese tamaño que te comentaba, bueno, los sistemas de información tienen que trabajar mucho más rígidamente, con plazos muy precisos, ¿viste? Y bueno, y a lo mejor en una empresa más chica por ahí eso es un poquito más elástico, pero igualmente lo necesitas, o sea, vos para tomar determinadas decisiones necesitas elaborar información, necesitas tener determinadas cosas en claro para poder tomar una determinación, y bueno, y eso lo tenés que hacer. Entonces, digamos, ninguna organización se va a escapar a esto. En algunos casos podrá ser un poquito más flexible, un poquito más manejable y en otros casos será mucho más estricto, pero bueno, y también por la complejidad de la actividad, etcétera, pero digamos, nadie se va a escapar a esto. Bueno, vamos a ver la información cómo participa en esto, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que acá hablamos de que hacíamos hincapié en los sistemas de información, los flujos de información, entonces acá, digamos, en una parte de la organización aparecen estos sistemas de información. Y esos sistemas de información, o sea, en nuestro caso la contabilidad, va a brindar información. Bueno, ¿qué hace la contabilidad? Toma datos de comprobantes, de formularios, de reportes, etcétera, los procesa, esos comprobantes, esa información, esos datos, mejor dicho, y esos datos los agrupa, los clasifica, los codifica, los procesa, y después termina emitiendo informes. Uno de esos informes puede ser los balances y después otro tipo de informes también que pueden ser extracontables. Cuando decimos extracontables no quiere decir que no tienen nada que ver con la contabilidad, no, decimos extracontable porque a lo mejor el balance es, digamos, el producto final más formal, pero por ahí hay un montón de informes que a lo mejor son tan importantes como el balance también
y son muy útiles para la toma de decisiones, qué sé yo, datos estadísticos, de ventas, de stock, de lo que sea, y a lo mejor no son informes, no forman parte de un balance, o sea, son información que pueden acompañar o que pueden ampliar mucha información que pueda estar en los balances, o información simplemente que se usan periódicamente para tomar determinadas decisiones, para ir conduciendo la empresa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos informes, ¿no es cierto?, forman parte de esa información que tiene que generarse a través de la contabilidad. Bueno, eh, vamos a ver un poco las utilidades de la información que se generan en la empresa. Bueno, entonces, acá va a estar dado esto siempre por la calidad de la información que provee el sistema. O sea, y la concreción de todos sus objetivos, de todas las necesidades a satisfacer por sus distintos usuarios. O sea, los usuarios tienen necesidades de información. Por ejemplo, qué sé yo, si hablamos a lo mejor del departamento de comercialización, ¿qué le va a interesar? Y le va a interesar a lo mejor estadísticas de ventas, cuánto se vendió, a qué sectores se vendió, qué montos, cómo operó la venta en distintos sectores, qué es lo que más se vendió, qué es lo que menos se vendió. O sea, bueno, no sé, requerirá informaciones de distintos temas, de distintos conceptos que hacen a su tema, ¿no es cierto? Y bueno, y qué sé yo, y el sector de producción demandará también otro tipo de informaciones que son importantes para corregir cosas, para poder tomar decisiones, para solucionar a lo mejor problemas o para simplemente a veces para estar al tanto de la evolución de la actividad. Entonces, bueno, cada sector requerirá información con determinada calidad, con determinada importancia para poder lograr sus objetivos. Entonces, bueno, cada uno de esos sectores lo tiene. Entonces, decimos, bueno, un poquito a quiénes les sirve de estos sectores. Bueno, es una guía para la política de la dirección y de los inversionistas, o sea, tanto para la dirección de la empresa como para los que invierten en la empresa, o sea, los accionistas, los socios, etcétera. O sea, los que invierten en la empresa son aquellos que les puede interesar la información. O sea, requieren información para ver la marcha de la empresa, para ver cómo va, para ver si está bien hecho. Y por supuesto los que dirigen también para saber si están dirigiendo bien, si tienen que corregir algo. Entonces, bueno, la información irá orientada, los reportes irán orientados a los fines de que esas personas puedan tomar las decisiones adecuadas en los momentos que tengan que tomar. Bien. Además, son una guía para todos los interesados en comprar y vender. O sea, todos aquellos, por ejemplo, que quieran comprar en la empresa o quieran vender a la empresa, también necesitarán información para ver con qué empresa están operando, si le pueden dar crédito, si no le pueden dar crédito, si es una empresa confiable, si no es confiable, o sea, y piden determinada información. Obviamente la información que pide un sector no va a ser la misma que la que pide otro, o sea, la información de una dirección no va a ser la misma que le va a pedir un posible cliente o un posible proveedor. Pero bueno, cada uno reclama la información, digamos, que va necesitando para poder, que necesita para ir operando. Bien. Por ejemplo, también puede ser una base de información para los créditos, para la solicitud de crédito financiero y comercial. Si yo, por ejemplo, pido un préstamo bancario, el banco me va a pedir seguramente los últimos balances, me va a pedir alguna información complementaria a esos balances, algún detalle ampliando alguna información. A lo mejor algunas certificaciones de información, me va a pedir, por ahí si yo pido un préstamo me dirá, bueno, desarrollame un flujo de fondo, a ver cómo vas a hacer para pagármelo, de qué manera, cuál va a ser tu proyección futura para ver si podés estar en condiciones si me demostrás que podés estar en condiciones de pagarme el préstamo. Bueno, o sea, solicitas determinada información y para eso, bueno, necesitas elaborarla con una base de datos que tiene la contabilidad, generalmente.
Lo mismo, qué sé yo, créditos comerciales. Si vos tenés un proveedor que, bueno, te va a financiar a lo mejor en el corto plazo, pero te va a dar financiación para que vos compres mercadería, ¿qué te va a interesar? Ahí saber si le podés pagar, si sos una empresa cumplidora, te pedirá otras referencias comerciales, te pedirá algún tipo también de referencia a nivel financiero, cómo te manejás, bueno, pedirá qué sé yo, entrará mínimamente al Banco Central a ver cuál es tu situación bancaria, crediticia, etcétera. Bueno, son elementos, digamos, que le van a permitir a estas empresas poder operar con la organización. También esta información sirve de base para la determinación de la carga tributaria, o sea, yo tengo que elaborar información para poder liquidar impuestos, impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, etcétera. Cada impuesto que yo esté liquidando, tengo que estar a lo mejor elaborando, trabajando con información que fui generando desde la contabilidad. Eh, lo mismo sirve también de carga para la contabilidad nacional, o sea, digamos, los registros a nivel nacional surgen de toda la información que van brindando las empresas individualmente, o sea, cada uno en su micromundo o sea, brinda información a la contabilidad nacional, o sea, el Estado se nutre de toda esa información y bueno, y también digamos, armando sus estadísticas, etcétera. Y otras organizaciones también que van brindando estadísticas en función que van brindando información estadística muchas veces el sector, por ejemplo. Sirven de base a veces para fijación de precios y tarifas, o sea, muchas veces, sobre todo a veces en actividades que tienen que ver con servicios públicos, etcétera, que a veces hay que fijar precios, tarifas, etcétera, bueno, también se tienen que nutrir de información que brindan las empresas. Para eso también recurren a esa información contable que les viene dada y que, bueno, y que les permite, digamos, dar preparar, digamos, elaborar información o por lo menos elaborar esos precios y tarifas, ¿no es cierto? Generalmente que tienen relación con los costos del sector, del servicio que se presta, y bueno, y se analizan todo ese tipo de cosas para poder fijar esos precios de tarifa que generalmente a veces vienen reguladas por el Estado o tiene participación en el Estado, entonces bueno, también hay que brindar información para eso. Bueno, esa información también puede servir para ese tipo de cosas. O sea, acá estamos hablando de las utilidades que puede tener la información, esto no es algo taxativo, hay mucho más, o sea, muchas cosas más. Acá denuncio los puntos a lo mejor que son más importantes, más relevantes, pero puede haber otras cosas, otros puntos, otros aspectos donde también se requiere información. Así que bueno, esto no es algo que empiece y termine acá, sino que puede haber otros puntos más que también son importantes. Bien, vamos a ver un poco ahora los atributos que tiene que tener la información. Uno de o sea, ¿qué entendemos por atributos? Bueno, son las cualidades, las condiciones que tiene que tener la información para poder lograr determinados objetivos, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cualidades debe tener la información? Bueno, una de las que vamos a tener en cuenta es la pertinencia, o sea, que sea una información contable que debe estar acorde con los objetivos y las necesidades de quienes recurrirán a ella, o sea, que, que debe ser, digamos, la información pertinente, la información que se necesita para poder tomar determinadas decisiones. O sea, que para que el que recurre a esa información sea la información, digamos, correcta que necesita para poder tomar sus decisiones o para poder evaluar. O sea, la información que sea pertinente para eso, para lo que necesita. Entonces, bueno, es una de las condiciones que tiene que tener la información. La otra parte tiene que ver con la confiabilidad de la información. Este punto es muy importante. Todos son importantes, pero este punto, digamos, es muy clave. ¿Por qué? Porque
la información tiene que ser confiable. O sea, yo puedo brindar un montón de información, pero si la información no es confiable, no, o sea, genera dudas, digamos, ¿quién va a tomar, quién la va a usar para tomar una decisión si es una información dudosa? O sea, si no podés confiar en esa información. O sea, ¿qué seguridad podés tener de una decisión que tomás? Independientemente de que después los resultados a veces tenés una información contable y por ahí el resultado no salió bien. Pero bueno, pero lo importante es que vos lo hayas tomado en base a una información que sea confiable. Entonces, este punto, digamos, tiene una importancia muy clave en las cualidades que tiene que tener una información. Entre uno de los puntos más importantes, la proximidad. O sea, dentro de la confiabilidad tenemos dos aspectos que son muy salientes, que son la aproximación a la realidad y la verificabilidad. Entonces, por un lado, que la información sea aproximada a la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que eh, le dé preeminencia a la realidad económica, por ejemplo, que sea una información que tenga esencialidad, que le dé preeminencia a esa realidad económica, o sea, que se pueda relacionar con la actividad económica de un país, de un sector. O sea, eso es importante para que sea confiable, ¿no es cierto? Que sea neutral. Esto quiere decir que sea objetiva o que tenga ausencia de sesgos o recortes, que vos digas, bueno, esto, yo brindo una información de lo que me interesa, de la manera que me interesa, o sea, con el enfoque que yo le quiero dar. No, la información tiene que ser neutral, tiene que ser objetiva. Para poder tomar una decisión, la información tiene que venir dada, o sea, cuando vos contás un hecho, pasó algo, bueno, contás, o sea, qué sé yo, o sea, relatás un accidente y decís, bueno, pasó esto, esto y esto, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa es decir, bueno, buscar culpables, es otra cosa. O sea, digamos, la objetividad es contar el hecho, o sea, mostrar la información. Bueno, acá lo mismo, acá es mostrar una información, es decir, mostrás determinada información desde el punto de vista bien objetivo y después que cada uno lo interprete a su manera, pero digamos, la información tiene que ser objetiva, porque si va influenciada de alguna manera, por ahí te puede llevar a tomar una decisión incorrecta. Entonces, lo que no tiene que tener es que trate de influenciar o tratar de llevar o torcer a que tomes una determinación para un lado o para el otro, sino que sea bien objetiva y bueno, y el que tenga que decidir que sea él quien realmente le dé la interpretación que le dé o que le quiera dar, ¿no es cierto? Pero no que vaya así tendenciosa de alguna manera que haga que se pueda prestar a una interpretación incorrecta, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser bien neutral. Y después que sea completa, que sea íntegra la información, completa, significativa. O sea, ¿por qué decimos completa y al lado significativa? Bueno, porque a veces no está del todo completa, pero sí es significativa, es representativa de la realidad. Entonces por ahí a lo mejor no está todo, pero sí es significativo lo que se muestra. Entonces, digamos, no da lugar a duda, es como si estuviera completa, o sea, digamos, a veces no tengo todo, pero tengo la parte más significativa, es decir, no va a haber un cambio, ¿no es cierto? O sea, no es algo que, eh, por ejemplo, qué sé yo, si yo digo, eh, tengo que mostrar una determinada tendencia o algo así, bueno, yo me basé en elementos que son bien representativos y entonces, digamos, por más que no esté a lo mejor total, no tenga todo súper completo, pero digamos, no va a cambiar la tendencia si la completo, o sea, no me va a revertir ese resultado de la información que estoy dando. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que buscar, que la información sea significativa, sea íntegra, esa información me sirva realmente para poder tomar bien las decisiones. Y por otro lado también que sea verificable, o sea que además yo pueda, en los casos que se necesite, poder verificar o comprobarla mediante
demostraciones, o sea, que yo de alguna manera la pueda verificar, me pueda hacer de elementos como para decir, bueno, sí, es realmente así, o sea, lo puedo comprobar en la realidad, o sea, tengo que tener la posibilidad de verificarla. Bueno, eh, bueno, vamos a parar acá, porque, digamos, por ahí la próxima clase arrancamos, repasamos un poquito este punto y continuamos con el resto. Eh, porque no va a haber tiempo de completar este punto, entonces no lo quiero dejar por la mitad. Por ahí prefiero arrancarlo la próxima clase. Sí dejo estos últimos minutos por si se generó alguna duda, queremos hacer alguna pregunta, este, alguna, alguna duda que pueda haber quedado, alguna inquietud que puedan tener y la aclaramos. Bueno, bueno, bueno. Está, digamos, las clases se hacen llevadera, está todo bien. Por ahí me gustaría que me digan si van bien. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Bueno, si no tienen dudas, si está todo bien, nos vemos entonces el lunes. ¿Mm? ¿Eh? Bueno. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao.